Ah, sí, se escucha. Muy bien, vamos a poner la cámara por ahí. Ok, vamos a empezar. Bueno, muy buenos días o buenas tardes, dependiendo en el horario que estén mirando esto. Mi nombre es Joaquín Vallejo Guajardo, soy alumno de tercer año de medicina en la Universidad de Talca y como parte del proyecto de repaso online procederé a hacer una breve ayudantía de osteología de cabeza y cuello. Ya, en la hoja de ruta, a modo de índice, vamos a tener 4 aspectos generales, o más bien 3, donde vamos a empezar con una breve introducción, viendo generalidades para adentrarnos en el tema. Vamos a seguir con cabeza, la cual yo la separé con esplanocráneo y neurocráneo, y vamos a continuar y terminar con cuello. Bueno, cabeza. La cabeza es la parte más alta de nuestro esqueleto humano, está compuesta por una gran variedad de huesos y se divide principalmente el cráneo en dos, el neurocráneo y el esplagmocráneo. El neurocráneo va a ser aquella parte del cráneo, valga la redundancia, que va a albergar parte de nuestro sistema nervioso central, mientras que el esplagmocráneo es aquel que va a dar una organización adecuada a lo que son los órganos de los sentidos en nuestra cara. Esta división se hace principalmente desde un punto que se denomina vela, que está entre nuestros arcos ciliares, es decir, aquí, y una protuberancia que se encuentra en la parte posterior de nuestro cráneo, que es la protuberancia occipital externa. Bueno, aquí lo que vemos nosotros en pantalla es el cráneo de un bebé y de un adulto. Podemos notar que igual hay grandes diferencias, sobre todo en la parte superior, que es en el neurocráneo. ¿Por qué? Porque nosotros encontramos lo que son las fontanelas. Se me olvidó mencionar que en la parte superior, es decir, el neurocráneo, posee una osificación que es de carácter membranosa. Es decir, que entre los focos entre los focos que están osificantes, entre los focos osificantes, van a haber membranas que se van a interponer entre estos dos y que se denominan fontanelas. Y son súper importantes porque poseen varias funciones, y dentro de estas, de las más importantes, es lograr una adecuada acomodación de los huesos del cráneo para cuando el bebé en su nacimiento pase adecuadamente por el canal del parto. Y después en el desarrollo del niño o bebé, va a ser importante debido a que va a haber un crecimiento de lo que es el encéfalo. Por lo tanto, que existan estas fontanelas y que se vayan reacomodando, porque después se cierran, obviamente, es súper importante para lo que es el desarrollo encefálico. Bueno, los huesos del cráneo son 22. 22. Sí, hice bien el cálculo. Son 22 huesos y en el cráneo tiene un total de 8, mientras que el esplagmocráneo se lleva la mayoría, que son 14. Vamos a partir por el esplagmocráneo porque es el que más huesos tiene y para que vayan conociendo poco a poco lo que es el cráneo en su totalidad. Bueno, tenemos huesos pares y huesos impares. Es decir, que tenemos huesos que son 2 a cada lado, o sea, 1 y 1, y impar, que es solamente 1. Dentro de los pares tenemos los huesos nasales, los maxilares, los cigomáticos, los lagrimales, los palatinos y las conchas inferiores. Y dentro de los huesos impares tenemos el vómer y la mandíbula. Empecemos por el maxilar. Es un hueso que es de carácter irregular, es neumático. ¿Y por qué digo que es neumático? Porque posee una cavidad que se viene siendo esta, que es el seno maxilar. Y posee 4 procesos. Un proceso que es frontal, que se dirige hacia el hueso frontal. Y tenemos después un proceso que es cigomático, que da sostén a lo que es el arco cigomático. Tenemos un proceso que es palatino, que se cede ahí, que forma los 2 primeros tercios de lo que es el paladar duro. Y el proceso alveolar, que es el que va a dar sostenibilidad a las raíces radiculares de los dientes. Tenemos las eminencias radiculares, que son las marcas que dejan en el maxilar las raíces que se insertan en este hueso.
en el proceso alveolar, tenemos la eminencia canina, que es una de las eminencias, es especialmente grande debido a que la raíz del canino es mucho más prominente que el resto de los dientes. Tenemos una fosa incisiva que se encuentra entre ambos incisivos, central y lateral, y tenemos una cresta cigomato-alveolar, que es esta que va desde el proceso alveolar hacia la parte donde se inserta el arco cigomático por anterior. Por su cara lateral, que es esta, tenemos un proceso que es este, que es el proceso cigomático. Tenemos la cara orbitaria, que viene siendo esta, que tiene un surco y un canal que se le denomina surco y canal infraorbitario. Por aquí van a pasar nervios y elementos vasculares con el nombre homónimo. Y tenemos la fosa canina, que se encuentra posterior a lo que es la eminencia canina. Tenemos la cara infratemporal, que no está por aquí, creo que no. Pero aquí lo que podemos ver es la... no, sí, la podemos ver. Está aquí la fisura orbitaria superior, o sea, perdón, inferior, fisura orbitaria inferior, y la cresta cigomato alveolar, que era la que nosotros ya definimos aquí. Por su cara medial, que es esta de acá, tenemos el surco lagrimal, que es este de acá, que va a ser el que va a dar, junto a otro hueso, que es el hueso lagrimal, van a conformar parte de lo que es el canal lacrimonasal y que va a ir a drenar en la concha inferior. Tenemos el hiato maxilar, que es la entrada hacia el seno maxilar. Tenemos las crestas etmoidal y conchal, que son las que van a dar inserción, a ambos huesos, el etmoides y a la concha inferior. Tenemos el surco palatino mayor, que es este que se forma acá, que también van a pasar elementos vasculares y nerviosos por ahí, que son de nombre homónimo, es decir, que es el mismo nombre. A mí me costaba cuando los profesores decían eso. Y tenemos una fisura que es palatina, que no se ve aquí, pero sí se ve acá, que es esta, que está entre los dos procesos palatinos del hueso maxilar, y el proceso palatino propiamente tal, que es este de acá. El proceso palatino posee tres márgenes, uno que es el lateral, otro que es el medial y otro que es posterior. Por el margen medial tenemos la sutura que es palatina, que ya hablamos de esto, la sutura palatina, la cresta nasal, que se ve por acá, que está, porque el maxilar lo que va a formar con este proceso palatino va a ser el piso de la cavidad nasal, pero el techo de la cavidad oral. Por lo tanto, la cresta nasal se va a formar por acá arriba. La espina nasal anterior, que es esta de acá. Hay una espina nasal también que es posterior, pero esa no es del maxilar, sino que es del hueso palatino. Y los canales nasopalatinos o incisivos. Nasopalatinos son estos dos que confluyen y forman una Y y terminan por inferior, formando lo que es el foramen palatino, donde también van a salir elementos nerviosos y vasculares a irrigar e inervar esa zona del paladar. El lagrimal. Este hueso es un hueso que es simple, es pequeño, por su cara medial no presenta mayores accidentes a nombrar, pero por su cara lateral, recordemos que el maxilar tenía una cresta lagrimal que era anterior. ¿Dónde está? Cresta aquí. Cresta lagrimal anterior. En cambio, este posee la cresta lagrimal posterior para dar origen, o no origen, pero formar parte de lo que es el canal nasolagrimal. Tenemos el surco lagrimal y el gancho lagrimal, que todo esto se va a estar articulando con el hueso maxilar. Aquí vemos. Ahí. Bueno, seguimos con el hueso palatino, es un hueso irregular, pero bastante importante. Es muy difícil verlo como desde afuera, pero si nosotros lo sacamos, esta es la forma que posee. Posee una lámina que es vertical y una porción horizontal. Tiene 4 procesos, uno que es orbitario. ¿Dónde está? Bueno, vamos a explicarlo con esto. Orbitario, que es el que se encuentra, o sea, de hecho aparece en la cavidad orbitaria, que esa parte de ese triangulito de ahí es el proceso orbitario del hueso palatino. El esfenoidal, que es ese de ahí, que articula con el cuerpo del esfenoides. El maxilar, que es el que va a articular con el hueso maxilar. Y el piramidal, que se ve aquí, ese de ahí. Aquí lo traté de marcar, me equivoqué aquí, porque esta parte no es del hueso maxilar, o sea, perdón, del hueso palatino, sino es del esfenoides, que es parte de un proceso que lo vamos a ver más adelante.
Y en su porción horizontal tiene la superficie que es nasal, que recordemos que nosotros, como dijimos que en el palatino, perdón, que en el maxilar formaba parte del piso de cavidad nasal y techo de la cavidad oral. Bueno, aquí pasa lo mismo con la porción posterior del paladar duro. Sigue siendo techo de la cavidad oral y piso de la cavidad nasal. Y bueno, aquí se forma lo que aquí vendría viendo un surco, que es el surco palatino mayor, y también hay un orificio que va a formar el palatino menor. El hueso cigomático, bueno, es un hueso irregular también, posee dos caras, lateral y medial, o orbital y temporal. Aquí es un hueso que articula en tres partes importantes y tiene un proceso que es el proceso frontal del cigomático, un proceso maxilar del cigomático y un proceso temporal. Dentro de sus caras posee diferentes orificios o forámenes que es importante recalcar. En la zona orbitaria tiene el cigomato orbitario, que es ese de ahí. También salen elementos nerviosos y vasculares a inervar. Creo que sí. Esta es su cara. Esta es su cara. Aquí lo estamos viendo desde su cara temporal. Hacia allá se articula con el maxilar y hacia posterior con el temporal. Y este es el cigomato temporal. Y por la parte facial, el cigomato facial. Los nasales. Bueno, los huesos nasales son dos pequeñitos que se encuentran ahí y que poseen dos accidentes óseos que son necesarios recalcar, que son los forámenes nutricios de los huesos nasales y el surco etmoidal, que es el que va a prestar articulación con el hueso etmoides. El vómer. El vómer es un hueso que es impar, hay uno solo, y posee dos caras y cuatro márgenes. Ay, me cambió. Ahí sí. Y bueno, posee un agujero nutricio en su cara anterior y dos alas que van a ser las que van a estar articulando con el cuerpo del esfenoide. Aquí, esas son las alas del esfenoide. Perdón, del vómer, son las alas del vómer que articulan con el esfenoide. Y posee también un surco, que es el surco etmoidal, que se va a estar articulando por superior con la lámina vertical del etmoides. Ahí. Aquí también lo podemos ver, el vómer, abriéndose y formando parte de la separación de las coanas, que son estos espacios de acá, que están por posterior en la cavidad nasal. La concha inferior. La concha inferior es un hueso par, es de forma irregular. Y es súper importante, ¿por qué? Porque es la única, disculpen, es la única concha que es única, es un hueso, conforma solo un hueso. Porque tenemos, si uno hace o mira lo que es la cavidad nasal, se vería algo como esto. Y vemos que existen una, dos, tres conchas. A veces hay más conchas, pero generalmente se describen tres. La inferior, que es un hueso individual, la media y la superior en este caso vendrían siendo parte del etmoides, de los laberintos del etmoides, y a veces hay una suprema que también puede aparecer por ahí. Pero como ven, estas dos conchas forman parte de otro hueso, mientras que la concha inferior es un hueso individual. Tiene dos márgenes, uno superior, que es articular, y otro inferior, que es libre. Aquí desemboca el conducto nasolacrimal, que era el que formaba el lagrimal con el maxilar y baja hasta aquí y drena. La mandíbula, como vimos, es un hueso impar y posee un cuerpo, dos ramas, este es el cuerpo, dos ramas, y dos caras, una anterior y una posterior. Por su cara anterior podemos ver la línea mediana mandibular que se encuentra entre ambos, o generalmente entre ambos incisivos centrales, inferiores, y una protuberancia mental o mentoniana, un tubérculo a cada lado, mentoniano, y los forámenes mentales o mentonianos. A mí me lo enseñaron de las dos formas. Disculpen. Y aquí bajo una línea y se forma lo que es la línea oblicua, que es esta de ahí. Por la cara posterior tenemos las espinas mentales superiores e inferiores, que son pequeñas aquí, se describen que son cuatro, dos superiores, dos inferiores. Es muy difícil verlas, yo en lo personal
pocas veces las he visto y son bastante... Se describen 4 en la mayoría de los libros. Tenemos la fosa digástrica, que es esta que está aquí, que va a prestar... está presente debido a que aquí se inserta el vientre anterior de un músculo que es el digástrico, la línea miloioidea, recuerdo. Hay una línea por delante que es la oblicua y por atrás o por posterior que es la línea miloioidea. La fobia sublingual, que esta línea miloioidea va a estar separando esta parte por dos fobias, que tienen como una forma triangular, que va a estar la fobia esta superior, que es la sublingual, porque alberga la glándula sublingual, y una fobia inferior que alberga la glándula submandibular, por lo tanto se llama fobia submandibular. Y por el margen superior tenemos el proceso alveolar, que va a dar sostenibilidad a los dientes. Por su cara lateral tenemos un cóndilo que posee dos polos, uno medial y otro lateral. Tenemos una vertiente, que es una vertiente anterior, una cresta y una vertiente posterior. Esta vertiente posterior se continúa hacia abajo con el margen posterior o parotidio, debido a que aquí se encuentra parte de lo que es la glándula salival parótida. Un margen inferior, que es el margen inferior de la mandíbula o basilar, y cuando estos dos márgenes se encuentran, forman el ángulo de la mandíbula o punto gonion, que es un punto craniométrico. Tenemos el canal lateroalveolar y que se encuentra por ahí, lateral al alveolo dentario, y una fosa retromandibular, que no se ve muy bien, pero se describe que tiene una forma como triangular. Aquí está, aquí está la fosa retromandibular. Tenemos un proceso, que es el proceso coronoides, que es ese de aquí, y entre el proceso coronoides y el proceso condilio tenemos una incisura que es la incisura mandibular. Eso. Por adelante del cóndilo, por anterior, aquí se puede ver una fosita que tiene forma triangular también, y es la fosita pterigoidea, que va a estar presente debido a que aquí hay una inserción de un músculo que es el tiroides lateral. Vimos las vertientes. Bueno, por la cara medial de la rama de la mandíbula tenemos un foramen que es el foramen mandibular, que se continúa y que después se conecta con el foramen mentoniano que vimos hace como 2 diapositivas atrás, y forma un canal, que es el canal mandibular donde van a ir elementos vasculares y nerviosos que van a ir a irrigar e inervar los dientes y todo lo que tiene que ver con la mandíbula. Existe una cresta, que es esta cresta de aquí, que es la cresta temporal. Y es súper importante porque en el proceso coronoides se inserta este músculo, el músculo temporal, y llega hasta la cresta temporal dejando este accidente óseo en la mandíbula. Tenemos la língula, que es la língula mandibular. También hay elementos de inserción muscular. Y eso. El trígono retromolar se supone que está entre el margen anterior de la rama mandibular y el último molar. Se reescribe como una forma triangular, pero a veces puede tener una forma más irregular. Y bueno, a modo de resumen, aquí también vemos los huesos del esfenocráneo. Ahora pasamos al neurocráneo. En el neurocráneo vamos a partir describiendo la calvaria, que es la parte que como nosotros cortamos delante, imaginariamente obvio, vamos a describir la porción endocraniana por superior de la calvaria. Posee una cresta, que es la cresta frontal, que es esa de ahí, un surco para el seno sagital superior, una protuberancia occipital interna, recuerden que hay una externa, unas fosas frontales que albergan a los lóbulos frontales del encéfalo, unas fosas parietales, existe una fosa también cerebral del occipital, y estos pequeños puntitos que se ven aquí son granulaciones aracnoideas, que son como impaginaciones que generan el aracnoides para formar parte de lo que es la creación de los senos del encéfalo. Y los surcos de la arteria meningia media, que están muy bien demarcados, sobre todo en el hueso parietal.
Desde superior, está en la calvaria, pero por exocráneo, tenemos una sutura importante, tenemos varias suturas importantes, pero aquí vamos a nombrarla, que es la coronal, que es esta de aquí, que es la que describe la unión entre el hueso frontal y los parietales. La sutura sagital, que es esta que va aquí al medio, que es la que se encuentra entre ambos parietales. Aquí vemos el agujero parietal, porque está el hueso parietal. Y tenemos una parte escamosa que es la escama del occipital, dando también, aquí también se ven las eminencias frontales y parietales. Y bueno, aquí la inserción de estas tres es, o de estas dos suturas, perdón, y de estos tres huesos, va a dar un punto craniométrico que es brecma, que es el que recuerda donde estuvo una fontanela, que era la fontanela anterior. Y lambda por detrás, que es donde estuvo algún momento la fontanela posterior. Por lateral a la calvaria tenemos dos líneas importantes, que es la línea temporal superior e inferior. ¿Por qué existen dos? Porque la línea temporal inferior se va a estar insertando el músculo temporal, mientras que la línea temporal superior va a estar la aponeurosis de este músculo. Tenemos la sutura coronal, que era la que vimos delante, aquí, y van a haber también dos puntos craniométricos, que es sterion, donde aquí hubo una fontanela que era la anterolateral, y asterion, que aquí también hubo una fontanela que era la posterolateral. Bueno, y la base de cráneo. Tenemos la base de cráneo se divide en 3, 1, 2 y 3, o anterior, medio y posterior. Disculpen. En la anterior vamos a encontrar un foramen que es el foramen ciego. Una lámina cribosa, que es del etmoides, el foramen ciego es del frontal, y un canal óptico, que es ese que se ve ahí. Perdón, no, estoy hablando tonteras. Y el canal óptico, que es ese que se ve ahí. En la media tenemos la fisura orbitaria superior, que es esa que se ve ahí, un foramen redondo, que es ese que se ve ahí, un foramen oval, que es ese que se ve ahí, un foramen espinoso, un foramen lacerado, que es ese que se ve ahí entero, y un canal carotidio, que el canal carotidio llega donde está el foramen lacerado, pero se va hacia posterior porque, de hecho, tiene un camino que es muy sinuoso que para salir del cráneo sale incluso un poquito más posterior. Y por posterior, en la fosa craneal posterior, tenemos el meato acústico interno, que es ese de ahí, una apertura del canalículo vestibular. No, parece que es ese de ahí, sí. Foramen yugular, que es este de acá, el canal del hipogloso, que atraviesa el nervio homónimo, y foramen mastoideo, que es este que encontramos aquí. Luego, por exocráneo, tenemos también una zona facial, una zona yugular y una zona occipital que están separadas por dos líneas, la línea bicigomática y la bimastoidea. No se asusten, vamos a ver estos forámenes hueso por hueso si es que alcanzamos. En la zona yugular tenemos el foramen yugular, que es el que vimos por acá, el foramen mandibular, perdón, fosa mandibular, que es donde se va a insertar el cóndilo de la mandíbula junto a su disco articular, el meato acústico externo, que es el que se ve por ahí, este de aquí, el foramen oval, que es ese de ahí, el foramen espinoso, el canal pterigoideo, se ve por acá, aquí, a cada lado, foramen lacerado, que es ese de ahí. Y recuerdan que el foramen por endocráneo, el foramen lacerado se encontraba con el carotidio. Bueno, aquí el carotidio está acá. Por eso digo que el recorrido que tiene la entrada de la carótida al cerebro es sinuoso. Y tiene una función debido a que al ser de esta manera sinuoso, permite que la presión con la que viene la sangre disminuya un poco antes de entrar al cerebro. Al cráneo, perdón. El foramen estilomastoideo, que es ese que se encuentra aquí, porque aquí hay un proceso, por acá, que no se ve muy bien, que es el proceso estiloides, que es un proceso bien largo, y entre el proceso mastoideo y el estiloide está el foramen estilomastoideo. Y el canal del hipogloso, que no se ve por acá.
¿O sí? Creo que no, no se ve, pero más adelante lo vamos a ver. Los cóndilos del occipital, que tienen formas de pisada y que son los que van a estar articulando con la primera vértebra cervical, que es Atlas, un canal condilio, que es el que se ve ahí, con el foramen retrocondilio, una cresta occipital externa, que se ve ahí, y las líneas nucleares inferiores y superiores, que es esa la inferior, y la superior debería estar por ahí. Bueno, vamos a empezar hueso por hueso. El hueso frontal es un hueso que es de carácter impar, es mediano y es neumático. ¿Pero por qué neumático si uno ve aquí que tiene como que fuera plano? Porque el hueso frontal posee un seno, que es ese que se describe ahí y que se encuentra en esta parte. Vamos por imagen. Con el número 1 tenemos la sutura frontal. El hueso frontal posee dos centros de osificación, los cuales al ir creciendo, 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 cuando se encuentran forman la sutura frontal. Tenemos la 2, la glabela, en el número 2. En el número 3 tenemos los arcos superciliares, perdón, me pegué. Son estos que forman o que están bajo las cejas. Tenemos la eminencia frontal, que son dos, que se encuentran ahí, por los lóbulos frontales, y la línea temporal, que en este caso vendría siendo la línea temporal superior. Aquí en la segunda imagen, como número 1, tenemos el surco para el seno sagital superior, que se extiende en casi todo lo que es la calvaria. Después, con el número 2 tenemos la cresta frontal, y el número 3 tenemos el foramen ciego, que es del frontal, como dije anteriormente, y 4 las eminencias orbitarias, que son estas que se ven aquí, pero acá están cóncavas y aquí están convexas. Bueno, en esta imagen tenemos con el número 1 la incisura etmoidal, que es aquella que se va a estar articulando con el hueso etmoides. En 2 tenemos la espina nasal, que es esa de ahí. Tenemos en 3 y 4 hemiceldillas y hemicanales. ¿Por qué hemi? Porque cuando esta se articula con el hueso que viene, forman después celdillas y etmoidales. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos aquí es la mitad. Por eso hemiceldillas y hemicanales. Tenemos el infundíbulo con el 5 que proviene desde el seno frontal. Y tenemos en 6 la fobia troclear por medial, que es esa de ahí, que se llama fobia troclear porque aquí se encuentra la tróclea del oblicuo superior, que es un músculo que mueve el ojo o el globo ocular. Y en 7 tenemos la fobia lagrimal porque aquí se va a estar alojando la glándula lagrimal. Aquí tenemos, seguimos con el frontal de incisura, tenemos la incisura nasal, el proceso orbitario medial, que es este de acá, y tenemos un proceso orbitario lateral. Tenemos el arco supraorbitario y tenemos el foramen o la incisura supraorbitaria. ¿Por qué foramen o sutura? Porque a veces se encuentra como foramen y otras veces como sutura y aquí perdón, como incisura y aquí también pasan elementos nerviosos y vasculares. Aquí una vista del frontal. Del seno frontal, perdón. Parietal. El hueso parietal es un hueso que es par, hay dos, son planos y cuadriláteros. Aquí rotulada en la imagen 1 tenemos las dos líneas, la superior, la temporal superior y la temporal inferior, que ya dijimos que la superior era por la aponeurosis del músculo temporal, mientras que la inferior es por el músculo en sí. Y tenemos la eminencia parietal, aquí. En la segunda imagen tenemos el surco para el seno sagital superior, que es ese que estaba aquí, que también se encontraba en parte de lo que era el hueso frontal. Tenemos marcado como el 2, el surco para el seno sigmoide. En el 3 tenemos surco para la arteria meningia media, que se ve aquí. Y en el 4, el foramen parietal, que puede haber uno, dos o ninguno. El occipital, hueso occipital. Tenemos un proceso que es el proceso yugular, que es este de aquí. Tenemos una incisura, que es yugular, y tenemos un tubérculo yugular. Esto cuando se articula con el parte de lo que es el hueso temporal, que es otro hueso que vamos a ver en unas diapositivas más, esta incisura se transforma en un canal, en un foramen, en un foramen más bien, porque no es un canal. Y de aquí todos los senos cuando confluyen en el seno sigmoideo y llegan a este foramen pasan a ser o formar lo que es la vena yugular interna.
Tenemos intrayugular, tubercular, tenemos el clivus, que es este de aquí, que está por endocráneo, y tenemos 7 el surco sigmoide petroso inferior, que es el que se ve acá. En la segunda imagen tenemos con el número 1 la protuberancia occipital interna, recuerden que hay una externa. En el 2 tenemos el surco para el seno sagital superior, que es ese de aquí. Tenemos el surco transverso también, que es el 3. Tenemos la cresta occipital interna, que es esta de acá. Recuerden que también hay una cresta occipital externa, que es esta de ahí. Tenemos el surco para el seno marginal, que es este que se ve por acá. Tenemos 4 fosas en este hueso, que son las inferiores, que van a ser las cerebrales porque albergan al cerebelo, y las cerebrales porque van a estar albergando no va a ser el cerebelo, va a ser el cerebro, que es el lóbulo occipital. Este hueso se divide en 3 partes, en la parte basilar, que es la más anterior, lateral, que es la del medio, y la escama, que es la parte posterior, que es la más grande. Aquí por su escama vamos a ver con el 1 los cóndilos del occipital, que van a estar articulando con atlas, que es la primera vértebra cervical, y tenemos con el número 2 la fosa condilar, que aquí es donde uno está el foramen retrocondilio o condilio. Tenemos en el 3, que es el canal o foramen condilar, y 4 el canal o foramen del nervio hipogloso, se me perdió el cursor, aquí, que va a estar por aquí. Aquí se ve, no se ve su saliente, pero sí su entrada, que es ese de ahí. En realidad sale el hueso, o sea, sale el nervio por ahí, que es, por ahí pasa el nervio hipogloso. De hecho, ahí se ve muy bien. Eso. Aquí tenemos la protuberancia occipital externa, que es esa de ahí. Tenemos la cresta occipital externa, que ya hablamos de eso. Tenemos la línea nucal superior e inferior, y puede haber incluso una suprema, pero es inconstante. Y aquí tenemos, por la parte inferior y por exocráneo, un tubérculo que es el tubérculo faríngeo, que va a dar soporte a lo que es la faringe en sus fascias. Luego tenemos el etmoides. El etmoides es un hueso también de carácter irregular, y a grandes rasgos podemos hablar de una lámina que es vertical, que es esa de acá, y una lámina que es horizontal, y que esa está muchas veces perforada por varios forámenes, disculpen, como se ve acá. Ya sea superior de la lámina vertical, tenemos la crista Galli, que es muy importante para lo que viene siendo la inserción del falce cerebral. Pero vamos por orden. En la cara posterior tenemos celdillas etmoidales. ¿Por qué? Porque van a estar, cuando articulan con el creo que no expliqué eso. Pero además de las láminas vertical y horizontal, el etmoides tiene laberintos, tiene 2 laberintos, uno a cada lado. Y aquí hay celdillas que son las celdillas etmoidales. Y estas se dividen en celdillas etmoidales posteriores, medias e inferiores. O sea, posteriores, medias y anteriores. Y posee un proceso que es el proceso unciforme. Recuerden que aquí, uy, se me pierde cada rato el cursor, ahí. Recuerden que el etmoides tiene las 2 conchas que son la superior y la media, porque la inferior es propia, es un hueso, aparte. Por la cara inferior podemos ver la lámina vertical, que es esa de ahí, la concha superior, que ya hablamos de esto, y la concha media. Y el proceso unciforme. Teníamos las celdillas etmoidales con su lámina orbitaria, porque el etmoides también forma parte de la cavidad orbitaria, y en esta parte orbitaria tiene unos forámenes que son los forámenes etmoidales, y que va a haber uno posterior y uno anterior. Tenemos las conchas nasales, la superior y la media, y el proceso unciforme. La crista Galli, como dijimos, estaba en la parte superior de lo que era la lámina vertical. Tiene 2 vertientes, una posterior, que es bien larga, y una anterior, y que la anterior se va a estar dividiendo en 2 alas. 2 alas, que van a estar rodeando el foramen ciego del hueso frontal.
Están aquí todo lo que son múltiples forámenes, porque aquí en esta parte, yo le llamo los canales olfatorios, perdón, los surco olfatorios. Bueno, pero en esta parte va a estar apoyándose el, el bulbo olfatorio. Entonces el bulbo olfatorio va a estar dando múltiples filetillos nerviosos que van a adentrarse en la cavidad nasal y obtener toda la información sensitiva de ahí. Por eso hay muchas perforaciones. Tenemos también aquí sí se ve mejor en esta, tenemos la hendidura etmoidal, un foramen etmoidal, y esto sí, pues, se llama en general surco olfatorio. En la cara superior tenemos las hemiceldillas etmoidales, hemiceldillas porque recuerden que cuando después viene y se articula el esfenoides, perdón, ay, espérame, aquí, porque aquí está el etmoides. Aquí hay, sí, pues, cuando se articula el esfenoides, claramente estaba diciendo, se terminan de formar las celdillas. Vamos a volver donde estábamos. Aquí. Y las hemiceldillas etmoidales anteriores y posteriores. El esfenoides. El esfenoides es un hueso también que es irregular, pero a mi parecer es un hueso que es muy bonito porque tiene la forma, disculpen, de un búho. Aquí están las orejitas del búho, están los ojos, las alas y las patitas. Y los vamos a ir explicando de a poco para que vayan conociéndolo. La cara superior, que vendría siendo esta, desde posterior y superior, tenemos el yugo esfenoidal. Después tenemos el surco prequiasmático que se encontraría por ahí, el surco quiasmático, y tendríamos lo que viene siendo la silla turca. En la silla turca, por lateral, tenemos un surco que es el surco carotidio y también surco para el seno cavernoso, que se encuentra lateralizado a la silla turca. Tenemos procesos clinoideos anteriores, posteriores y medios. Los anteriores son estos, que son los más prominentes. Los medios están justo en la silla turca por lateral. Y los posteriores son estos, que se encuentran en el dorso celar, que es el dorso de la silla. Y aquí, donde está el potito de la silla, es la fosa hipofisiaria, porque aquí se alberga la hipófisis. Se encuentra en la zona media de lo que vendría siendo la base del cráneo y posee un cuerpo, unas alas, que son las alas menores y alas mayores, que son estas de acá, alas menores y alas mayores, y un proceso que es el proceso pterigoides, que vendrían siendo las patitas. Bueno, en la cara posterior tenemos la lámina del proceso pterigoides, que son estas de acá, perdón, aquí. Aquí lo estamos viendo el búho desde atrás. Las láminas del proceso pterigoides, que se dividen en lateral y en medial, y entre medias de esta está la incisura pterigoidea. La lámina medial posee un gancho o ámulus pterigoideo. Aquí entre medio de estas dos va a estar la fosa pterigoidea y más superior, que está aquí, esta sería la fosa pterigoidea, y más superior va a estar la fosa escafoidea, que son fosas que van a prestar inserción para músculos. Y tenemos el canal pterigoideo, que es el que se ve... Ay, no puedo mover nada. Disculpen. Es el que se ve por acá, que es ese. Es el canal pterigoideo. Por anterior, la cara anterior, va a estar la cresta esfenoidal, que es esa de ahí, hay una cresta esfenoidal perdón, superior e inferior, y estas se van a encontrar y van a encontrarse en el rostrum o pico esfenoidal. Está la abertura al seno esfenoidal, que es ese que se ve ahí, que son los ojitos, y el proceso pterigoides. Este hueso posee varios forámenes que los nombramos anteriormente, no sé si recuerdan. Está el foramen redondo, donde pasa B2, que es la segunda rama del nervio trigeminal, que vendría siendo la rama maxilar. Foramen oval, donde pasa B3, que es la rama mandibular, la arteria meningia media menor o accesoria, y el foramen espinoso, que es el más pequeñito, donde pasa la arteria meningia media recurrente, la arteria meningia media y un recurrente de B3, que vendría siendo un recurrente del nervio maxilar, perdón, un recurrente del nervio mandibular del trigémino. El temporal, disculpen. El temporal es uno
Es un hueso irregular, bastante irregular, y hay mucho que hablar de él. Bueno, por la cara exocranial, que es esta de aquí, vamos a definir primero que tiene una escama, que es esta de acá y que se ve aquí. De hecho, aquí están las tres partes separadas muy bien. Tiene una parte que es escamosa, aquí no se aprecia como que fuera una escama, pero aquí sí lo es. Tiene una porción que es timpánica, que es esta de acá en azul, y una porción petrosa, que es la porción que está en rojo. Por la cara exocranial, desde lateral, podemos ver un proceso que es el proceso muy prominente, el proceso mastoides. Un foramen mastoideo que no se ve aquí, pero sí se ve ahí. No, creo que ese no es el foramen mastoideo, no. Tiene un foramen que es el foramen mastoideo, que su posición igual es bastante variable. Posee un poro y un meato acústico externo, que es este de acá. Tenemos la línea temporal inferior, que aquí no se logra ver muy bien, pero a veces se puede ver en un temporal. Y tenemos la zona cribosa suprameática, que es una área aquí que tiene múltiples perforaciones de filetillos nerviosos. Tenemos el surco por la arteria temporal profunda posterior, que es ese que vendría siendo acá. Un proceso cigomático con sus dos raíces. Aquí empieza el proceso cigomático y tiene una raíz que es longitudinal y una raíz que es transversal. Y la fosa mandibular, que es esa que se ve ahí y que articula con el cóndilo de la mandíbula. La cara exocranial, desde inferior, vendría siendo esta. Posee una fosa mandibular, con sus raíces longitudinal y transversa, un tubérculo cigomático anterior y posterior, que vendría siendo este. Aquí vendría estando el posterior y el anterior. Las fisuras tímpano-escamosa, petrotimpánica y petroescamosa. Bueno, la unión de estos tres áreas del temporal genera fisuras. ¿Por qué? Porque tienen un origen embrionario distinto. Por lo tanto, va a formar fisuras. Aquí, como tenemos la porción escamosa, timpánica y petrosa, se forma primero la fisura tímpano-escamosa. Y esta se va a dividir en dos, como una Y. ¿Y por qué? Porque aquí se va a adentrar una hernia que es la hernia de la porción petrosa. Y va a dividir, como dije anteriormente, la fisura en dos. Y como ya no pasa a ser después de, ya no sigue siendo tímpano escamosa, ay, se me perdió. Tímpano escamosa pasa a ser petroescamosa. ¿Por qué? Porque la porción petrosa es la que colinda con la porción escamosa. Y petrotimpánica. ¿Por qué? Porque colinda la hernia de la porción petrosa con la porción timpánica. Entonces, fisura tímpano escamosa, petroescamosa y petrotimpánica. Tenemos la vaina del proceso estiloides, que es una porción que... Este es el proceso estiloides que se ve ahí, y se está rodeado por una vaina, que es la vaina del proceso estiloides. Tenemos la hernia de la porción petrosa, que ya hablamos de ella. Tenemos una fosa incisura yugular, que es esta de acá. Y posee incisura, ¿por qué? Porque recuerden que también se articula con el occipital y ahí forma el foramen yugular. Tenemos incisura que es mastoidea y un surco para la arteria occipital. Tenemos un foramen, que es el foramen estilomastoideo, que es ese ahora, sí ese corresponde. ¿Por qué? Porque se encuentra entre el proceso estiloides y el proceso mastoides. Y una eminencia yuxtamastoidea que no se ve en ninguna de estas dos imágenes, pero a veces al lado del proceso mastoides hay como un pequeño levantamiento donde, a lo que se le llama eminencia yuxtamastoidea. Por endocráneo tenemos las eminencias mamilares. Hagamos cuenta que tenemos como dunas y valles, que son al revés. Las dunas van a ser las eminencias mamilares y los valles van a ser las impresiones digitales, porque es como si un dedo, hubiese marcado ahí. Tenemos una eminencia arcuata, que es una prominencia grande del tegmen timpani, que sigue siendo todo lo que viene siendo el techo del tímpano. Una fosa trigeminal, que es esa de ahí, donde se apoya el ganglio del trigémino, y un seno petroso superior, que es ese de ahí. En esta imagen, la estamos viendo como por acá, desde ese lado. Tenemos el seno petroso superior, que es ese de ahí, que lo estamos viendo ahí, y este de acá. Tenemos el poro y el meato acústico interno, que es este de ahí, donde va a entrar el par craneano 7, es decir, el facial, el intermedio y el vestíbulo coclear, más la arteria laberíntica. Después el surco y seno sigmoides,
que vendría siendo esto de acá, el surco del seno sigmoides, el foramen mastoideo interno, que ese sí es el foramen mastoideo interno, y un surco para el seno petroso inferior, que vendría estando por acá y por acá. Y bueno, por honor al tiempo voy a tener que dejar esto como para actividad propia. Si ustedes quieren ensayar con esto, lo dejo ahí para que ustedes vayan poniéndole nombre a cada orificio y a cada accidente óseo. Es muy entretenido, a mí por lo personal me gusta y si lo quieren hacer, feliz. Pero ya pasemos a la última parte de esta ayudantía, que es el cuello. Y bueno, el cuello se conforma desde lo que viene siendo C1, que es Atlas, hasta C7, que es la última vértebra cervical. Bueno, a modo general, esta es una típica vértebra cervical que posee un cuerpo, procesos transversos, pero ojo, estos orificios, que son los forámenes transversos, se encuentran solo en las vértebras cervicales. Ay, disculpen. Solo en las vértebras cervicales. Por lo que si ustedes ven una vértebra y tiene este foramen, probablemente sea una vértebra cervical. Y digo probablemente porque pueden haber variaciones anatómicas. El arco vertebral es un foramen vertebral de forma triangular, que generalmente tienen una forma triangular, y varios procesos, que son el proceso transverso y el espinoso. Y ojo, que el proceso espinoso es bífido, como se ve aquí en esta parte. Bueno, empezamos con las más destacables, porque no todas se ajustan a la medida en la columna cervical, y empezamos por C1, que es Atlas. Atlas es una vértebra que no posee cuerpo, sino que posee dos grandes arcos, siendo más prominente el posterior. Y si ven su cara superior, vemos que sus procesos articulares, que son estos de acá, tienen como forma de pisada. ¿Recuerdan qué es lo otro que tenía forma de pisada? Los cóndilos del occipital. Entonces aquí se va a articular los cóndilos del occipital para darle sostén a lo que es la cabeza. Y vemos otra carilla articular ahí, que es la que se va a estar articulando con otra vértebra muy distinguida, que es esta de acá, que es C2, que es Atlas, perdón, Axis. Ay, disculpen. Axis. Axis se dice que es el monje que medita, la señora que piensa, la señora que medita, también se le dice, porque es como si estuviera tranquilamente meditando. Y es muy, muy, muy importante porque posee, bueno, si ustedes ven, no posee foramen transversos y su proceso transverso es bastante diminuto. Pero lo que posee y que llama mucho la atención es esto, que es el diente de Axis. El diente de Axis es el que va a estar articulando con la carilla articular del arco anterior de Atlas y va a permitir que nosotros podamos hacer este movimiento de rotación de cuello. Muy importante. Y esto va a estar fijado con múltiples también ligamentos, los cuales, ¿cómo se llama? Son muy importantes para lo que es la fijación también del cuello. Sigamos, después les doy ese dato. Aquí tenemos C7, que vendría siendo ya la última vértebra cervical, y tengamos ojo de que C7 no está bífido, su proceso espinoso no es bífido, perdón. Y es como la única que no tiene el proceso espinoso bífido. Dato. Aquí existe una articulación que no está en ninguna otra parte de la columna vertebral, excepto de la columna cervical, que son estas articulaciones que son las uncovertebrales, que se produce por un pequeño levantamiento que existe después del cuerpo de la vértebra cervical, y son las articulaciones uncovertebrales. Y por último, tenemos un hueso, que es un hueso que está, que se mantiene como en el aire, por decirlo así,
porque no está articulado con ningún otro hueso, sino que está articulado con músculos, que es el hueso yoides, que es este de acá. Y posee también un cuerpo y una asta mayor, que es esta asta de aquí, y una asta menor. Les puse esta imagen para que observen la cantidad de músculos que se insertan y nacen de este músculo, porque está aquí, como este de acá. Y es el que va a dar origen a músculos suprayoideos, de hecho se llaman suprainfrayoideos debido a que parten o terminan o nacen antes o después de él. Y por eso, o sobre o abajo de él, más bien dicho. Y por eso es súper importante. Y bueno, como no tenemos más tiempo, me quedo sin tiempo, doy como finalizada esta ayudantía, les doy las gracias por haberme visto y espero verlo luego en alguna otra ayudantía. Muchas gracias por su atención y que tengan un buen día, buena semana, buen mes y buen año. Hasta pronto.